¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer un podcast? Quédate conmigo y descubre los primeros pasos para crear un programa de podcast. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. ¿Cómo están, chicos? La verdad es que han sido semanas bastante complejas, creo que para la mayoría de nosotros. El confinamiento está tomando ya dimensiones interesantes, creo, en todos nosotros. Y quiero comenzar el programa mandándoles un fuerte abrazo donde quiera que me escuchen, donde quiera que en este momento estén pasando la cuarentena. Espero de corazón que todos estén bien en casita, que sus seres queridos estén bien y que ustedes también estén pues pasando de la mejor manera o de la forma más venidera esta situación que esperemos pronto termine. Y como sé que estás aquí porque quieres aprender, porque quieres aprovechar tu tiempo libre, porque tienes ganas de comenzar proyectos nuevos, porque traes ahí espinitas que quieres de una u otra forma ya sacar. Una parte de ti no quiere hacer nada, pero otra parte de ti tiene ganas de comenzar algo nuevo. Bueno, qué mejor que darte un poquito de información y servirte de guía para que quizá comiences ese proyecto que traes en mente, ese sueño que no le has querido contar a nadie o aquel proyecto que ya habías empezado y dejaste a medias. Sea cual sea el caso, vamos a retomar un poco este tema. Como tú ya recordarás, si es que ya escuchaste los episodios anteriores y si no, te invito a que explores en cualquiera de las plataformas que me estés escuchando o directamente desde el sitio web. Ya llevamos varios episodios que hemos dedicado a hablar no solamente de la gran popularidad que actualmente goza los podcasts en nuestro país y también en América Latina, sino también ya hemos mencionado los beneficios que tiene de escucharlos, los beneficios que te trae si tú los creas, los beneficios que tiene de escucharlos de una forma más disciplinada o como parte también de tus hábitos de consumo de entretenimiento. Es decir, de la misma forma que ves series de televisión y de la misma forma que lees un libro, tiene beneficios el que tú escuches programas de podcast. También ya hemos mencionado en qué plataformas puedes encontrar podcasts y de qué tipo o de qué categorías hay y también qué géneros puedes encontrar. Ahora bien, en este punto, obviamente creo si estás en este episodio en particular, es porque me he salido con la mía y por fin te he convencido de tal vez, ahora sí, crear ese podcast que tienes en mente. Y pues en este punto, pues después de que ya hemos abarcado la popularidad, los beneficios, los tipos y las plataformas, tal vez ya pasa por tu mente cómo hacer un podcast desde cero. Tal vez pase por tu mente decirme, sí, Ingrid, está todo muy padre, te he estado escuchando. Ajá. Y luego, ¿cómo me aviento un podcast desde cero? Quiero que me lo digas. Si durante este periodo de confinamiento has tenido esa oportunidad de quedarte en casa y ya te llamó la atención tener tu propio podcast, o ya tenías en la mente el proyecto antes de que comenzara toda esta situación a principios del año, o más bien tú ya lo tenías, pero no tenías muy clara la idea, tenías más o menos un boceto, pero pues ya de una u otra forma lo has dejado pospuesto por pena, porque no tenías tiempo, o porque simple y sencillamente de plano no sabes qué sigue o por dónde tienes que empezar, déjame decirte, este episodio es para ti. Obviamente, no te voy a mentir, si lo hago es como fallarme a mí misma, sabes que nunca te voy a decir, oh, todo es facilísimo, cuando en realidad requiera tiempo. En aquellas cosas que yo sienta, ok, esto puede que sea fácil para ti porque para mí tal vez lo fue, igual y llegara yo a decirte una declaración de este tipo. Pero sin duda hacer un podcast no es una tarea fácil.
Sin embargo, no quiero que tampoco te espantes y lo dejes por la borda o que ya de plano esa hojita que tenías ahí la hagas bolita y la tires a la basura. No. Hacer un podcast no son enchiladas, eso sí es una realidad. Pero tampoco es imposible, tampoco es, dirían podcasters como Oscar Feito, tampoco es de redescubrir la rueda. No, no va por ahí. Incluso cada vez hay más plataformas, hay más programas para hacer esto mucho más fácil para que la gente tenga la oportunidad de explorar los beneficios que pues obtienes de crear un programa de podcast. Entonces, ya no es como hace 5 o 7 años, que era mucho más complicado de realizar. Hoy hay cursos, tanto gratuitos como de pago. Hay herramientas, aplicaciones de edición, grabación, qué sé yo, para poder echar a andar este proyecto. Entonces, para tu comodidad, vamos a dedicar varios episodios de este programa para explicarte cómo puedes empezar con el tuyo paso a paso. No me quiero alocar y no te quiero soltar toda la información pues de tajo. Y en este episodio vamos a dar 7 consejos para que empieces desde cero y bien. ¿Te late? 1. Apuesta por tu pasión. A diferencia de un trabajo escolar, una investigación o un trabajo ya real, hecho y derecho, donde regularmente tenemos una figura de autoridad y por tanto una imposición, el podcast te da la libertad de retomar hobbies ocultos, viejas pasiones o tomar valor para arrancar algún sueño que tienes por ahí. Así que lo primero que te voy a decir es, tienes que sí o sí tomar un hoja en blanco y anotar 2, 3, así exagerado, 4 pasiones de las cuales sabes que podrías hablar horas y horas, incluso días, meses, o ya hasta llevas años que llevas contigo esa pasión y jamás te aburres. Ya en un episodio, creo que del año pasado, me parece, 2019, 18, la verdad ya no recuerdo, creo que 2019. Si se acuerdan, hicimos un episodio en el que hablábamos de, oye Ingrid, puedo hablar de lo que se me dé la gana en YouTube, en podcast, en Spotify o en donde yo quiera. Y platicábamos un poquito de este tema en particular de la pasión. Siempre lo pongo en primer lugar porque la pasión es lo que te va a motivar a comenzar. La pasión es lo que va a hacer que no abandones el programa en el 7º, 10º u 11º programa. La pasión es lo que va a hacer que le eches ganas y hagas contenido de calidad. La pasión es lo que te va a levantar cuando de plano no tengas ganas de grabar. La pasión es la que te va a impulsar a querer más. Y es la misma pasión la que te va a hacer que te conectes con otros y conectes, que logres ese vínculo. Por ello siempre en cualquier proyecto que tenga que ver con emprendimiento, ya sea en un negocio offline, en un negocio online, siempre echo por delante a la pasión, porque sin ella difícilmente podremos lograr cosas y eso aplica creo que en todos los aspectos de nuestra vida. Ya en otro momento les pondré otro ejemplo, pero hablábamos ya en aquel momento de que en realidad tú puedes hablar en teoría de lo que tú quieras, pero en la práctica es muy importante que sea algo que te apasione, porque de entrada, regularmente cuando algo nos apasiona, nos metemos. Tenemos hambre de buscar, hay curiosidad, hay ese no sé cómo decirlo, como ese síndrome de gato, te vuelves un gatito curioso. Y entonces hay esa curiosidad por explorar, por investigar, por pasar horas hablando y rodeándote de ese tema. Ustedes saben, y para quienes no, les platico que tengo otro canal de YouTube y acabo de comenzar un nuevo proyecto de podcast enfocado, por ejemplo, a los juguetes, al coleccionismo, a las series y al cine. Sinceramente, me costó mucho en aquel momento tomar la decisión de empezar el proyecto. Ese lo empecé el año pasado, a la par de Comunica y Emprende.
Y me pasaba mucho por la cabeza situaciones como este tema. Realmente no sé si uno puede tener más de una pasión. Realmente uno puede crear varios proyectos que sean totalmente diferentes. Pero acercándome a otros emprendedores, sobre todo saben que tengo 2 gurús en España, me di cuenta de que la respuesta es sí, siempre y cuando puedas con los proyectos. Entonces, me di cuenta que por un lado tengo la pasión por el periodismo, por la comunicación y obviamente el emprendimiento, pero tengo otra, digamos, personalidad, otra Ingrid, que le encantan los superhéroes, que le encanta los juguetes, que le encanta los videojuegos y le encanta el cine y las series. Pero yo decía, ok, ya hay mucha gente haciendo todo esto, hay muchísima gente que son expertos nivel Dios haciendo contenido. ¿Yo qué les voy a poder ofrecer? ¿Yo qué puedo compartir? Y eso era lo que me tenía un poco como a reserva de decir, no, yo me abstengo, mejor doy like, mejor los escucho, los disfruto, aprendo, porque obviamente también hay cositas en las que apenas me estoy metiendo, como el tema de los superhéroes. Ustedes saben que apenas 2017 comencé con este boom de esta nueva pasión que son el mundo de los superhéroes, tanto de Marvel como de DC. Total que de una u otra forma me di cuenta de que cada quien tiene pasiones que van de la mano con experiencias, historias, y creo que todos tenemos realmente algo que compartir. Acá entre nos, haciendo un pequeño paréntesis, yo estudié periodismo porque yo quería yo quería escuchar historias. Y siempre he tenido la idea de que todo mundo tiene algo que contar, pero no todo mundo tiene ganas de escuchar. Y yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero escuchar esas historias, quiero conectar con la gente. Y esa es una de las tantas razones por las que decidí estudiar periodismo. Y conforme han pasado los años, he corroborado que es verdad. Las pasiones son lo que nos mueve y nos hace construir. Nos hace construir proyectos, nos hace construir marcas, nos hace construir empresas. Y hay miles de personas haciendo lo que les apasiona y a pesar de que te pongo el ejemplo creo que más fresco que tengo ahorita, que es el tema, por ejemplo, de los juguetes. Descubrí que hay muchísima gente que le apasiona, al igual que a mí, el tema de los juguetes. Y a pesar de que hay miles de canales, sitios, programas, podcasts dedicados a, pues la gente que lo empieza a hacer o que lleva menos tiempo no se desanima pensando en, ay, no, es que pues ya hay gente que lo hace, ¿para qué lo hago yo? Entonces, si tu pasión es la misma que la de otras 25,000 personas, qué bueno. Al contrario, significa que va a haber gente que te va a escuchar y que va a conectar contigo. Ahora, tal vez tú en este punto me digas, ok, Ingrid, está muy padre, ok, hay gente que tiene pasiones, yo realmente no sé qué me gusta. Hay gente que me lo dice y me lo dice no solamente para el tema de podcast o el tema de emprendimiento, me lo dicen en el día a día por diferentes circunstancias y no me vas a dejar mentir. Puede que aquí pasen 2 escenarios. Uno de ellos es el siguiente. Si desde pequeño fuiste amante del fútbol o durante tu adolescencia te enamoraste de las novelas de terror, o eres un gran fanático de la cultura coreana, seguramente tendrás años de experiencia, un vasto abanico de anécdotas y datos culturales por compartir. Siempre en la familia hay alguien que es el gótico, hay alguien que es el darketo, hay alguien que es el metalero, hay alguien que es fanático de la tecnología, hay gente que en la familia tiene al cerebrito de los coches, que cada vez que necesita cambiar de coche o que ya se le descompuso algo, va y consulta a ese familiar. Todos, absolutamente todos, ocupamos un papel en las familias y en los círculos de amigos y en los círculos de del trabajo por una característica que nos define y además nos hace singulares y hace que la gente nos vea como un punto de referencia. No me van a dejar mentir, en los trabajos también pasa
que no falta la señora que vende absolutamente todos y cada uno de los productos habidos y por haber por catálogo. Y se la sabe de todas a todas. Y te va a decir cuál es la marca que mejores comisiones da. Y te va a decir con cuál se acomoda más para vender, cuál es la que las señoras compran más. Es un conocimiento que está ahí enfrascado, es un conocimiento que tienen ahí permanente y que valdría la pena que compartieran. Que a veces falta, a veces un poco de visión, o a veces es la pena, o a veces es, no creo que a alguien le interese saber. Pero te das cuenta que ahora en internet tecleas cualquier cosa y ya hay gente que está hablando, explicando, enseñando, dando ejemplos de ese tema. A mí me sorprendió, siempre lo menciono cada que tengo oportunidad en algún podcast de este tipo de emprendimiento, ya sea de negocio offline o online, u online. Me encanta mencionar, hace 3 años encontré a un señor en YouTube que es carpintero. Es un señor ya grande y hace trabajos creo que de carpintería, albañilería y plomería. Tiene millones, no exagero, millones de suscriptores, millones de descargas y es un señor que hace un trabajo muy bien. Es un señor que está dedicado a esto y le encanta y le apasiona y lo hace. Entonces, si tú en este punto te sientes espantado porque me vas a decir, pues Ingrid, es que yo de niño no fui fanático del fútbol. A mí no me gustaban ni siquiera leer, ni siquiera me gustaba los cuentos de terror ni de fantasía, a mí no me gusta nada de eso. Ok, vale, está bien, pero entonces puede que tu pasión la hayas descubierto ya en tu vida adulta. Y entonces, al igual que este señor que tiene su canal de YouTube, al igual que, no sé, una señora que acaba de empezar un negocio hace 2 o 3 años y ya también tiene un canal o un programa de podcast, seguramente tu pasión es ahora que eres adulto. Y sientes pasión por esa profesión o ese oficio y por tanto tus conocimientos que ya se han puesto en práctica te han dado a ti experiencia que puedes compartir con el resto del mundo. Entonces, lo más importante es que pienses aquel tema en el que sabes que eres truchísima, aquel tema en el que tú sabes que el resto del mundo te va a tomar en cuenta tu opinión, tu referencia, que tu voz tiene voto para el resto de las personas. A lo mejor tú eres la persona que a lo mejor en tu grupo de amigos siempre te preguntan sobre viajes. Por ejemplo, yo sí tengo un amigo que él tiene el hábito de viajar muchísimo, viaja mucho con sus papás y pues ya se sabe todas las aerolíneas, ya sabe cuál no usar, ya sabe qué no echar en la maleta, ya sabe qué lugares visitar, ya sabe qué no decir afuera de los aeropuertos, ya sabe cómo huirle a los comerciantes, etcétera, etcétera. Y la información que él tiene de años de viajar, de que tiene el hábito muy, muy marcado, pues es una persona de referencia para el resto de nuestros amigos, porque como no viajamos tanto, pues sí necesitamos a veces de recomendaciones o consejos de él. Entonces, así como te está este ejemplo, quizá tú seas esa persona que se ha vuelto un referente en su grupo de amigos, en su grupito del trabajo, o que ya eres una persona que se ha vuelto de consulta, a lo mejor con el resto de tus colegas, a lo mejor eres un abogado muy experimentado, o a lo mejor tienes tu clínica de odontología, y entonces tienes mucho que contarle al mundo. Parte de aquello que a ti te gusta, si tú eres fanático de, no sé, los libros de cine, que por cierto, cabe destacar, como un pequeño paréntesis, los libros que están dedicados al cine son sumamente caros. No sé por qué, pero bueno, sí, en parte sí entiendo, tiene que ver con la mayoría de los autores son extranjeros, la mayoría europeos. Casi todos los estudios que tienen que ver con comunicación enfocado al cine, pues son autores extranjeros, europeos. Y muchos de estos también son textos que solamente están en inglés, incluso en alemán, y son textos carísimos. Bueno, hay gente que es fanática de este tipo de libros, hay gente que es cinéfila de corazón y lo lleva hacia la perspectiva especialista, más hacia el ramo de la investigación,
y tienen también muchísimo conocimiento. Entonces, no importa el gusto que tú tengas, no importa la pasión que tú tengas, puede ser fuente de inspiración para crear tu podcast. 2. Elige temática y nicho de mercado. Una vez que hayas elegido un solo tema, de esos 3, de esos 4 que anotaste en esta lista, seguramente hay gente que es más indecisa y sí necesita poner pros, contras, hacer una lista de los temas, saber de cuáles salen más temas. Yo te voy a decir una cosa, sinceramente. En el momento en que tú veas los 4, 3, 2 temas que tengas en la hoja, tu mirada, tu corazón, muy en el fondo de tu ser, se va a ir por una de las opciones. Siempre es así. Somos a veces muy indecisos, somos a veces muy difíciles de terminar de complacer mutuamente entre lo que realmente queremos y lo que nuestros miedos a veces nos dicen, no, por aquí no, no, mejor por allá no, no, este tema no, igual y la gente no le gusta, no, igual y se burlan. Pero siendo sinceros, cuando tengas los temas en la hoja, habrá un tema que sea para ti mucho más relevante y ese tema va a ser el que va a ganar. Cuando llegues a este punto, que es el punto número 2, y ya tengas el tema en mano y me digas, sí, Ingrid, ya lo tengo, quiero hablar sobre el café, me encanta el café, como y tomo café, desayuno y tomo café, ceno y tomo café, me encantan los tipos de café, a todos los lugares que voy de viaje siempre visito una cafetería, ok, ya queda claro que el tema es el café. Sea cual sea el tema que tengas, una pasión que sea mucho más grande que el resto será suficiente para que sea la base de tu programa. ¿Qué sigue? Elegir el nicho de mercado. Uno de los aspectos más importantes para un programa de podcast es tener claro a quién está dirigido y de qué tipo va a ser el programa. Si lo recuerdas, cuando hablábamos de los tipos de podcast, mencionamos que estos se pueden dividir en 3 categorías. Si no te acuerdas, aquí los tengo. Puede ser entretenimiento, formación o educación, o informativo. En pocas palabras, necesitas pensar a qué personas les va a interesar escuchar tu programa y de qué manera piensas presentarles el contenido. O sea, ¿cómo piensas abordar tu pasión? ¿Desde una perspectiva divertida? ¿Desde una más ilustrativa? ¿O a ti te gustaría mencionar, por ejemplo, noticias de actualidad sobre tu pasión? A ver, Ingrid, ponme un ejemplo porque neta no te entiendo. Ok, va. Imagínate que tú me dices, Ingrid, yo quiero tener un podcast que hable de fútbol. Va. Ya tienes el tema va a ser fútbol. Tú eres pambolero, ¿no? Así, de hueso colorado. Te encanta el fútbol y estás todo el tiempo, todos los fines de semana, no te pierdes un solo partido y te sabes todo lo que tiene que ver con la historia del fútbol. Te sorprendería saber que el tema del fútbol lo puedes abarcar con cualquiera de estas 3 categorías. Puedes hablar del fútbol desde la perspectiva del entretenimiento. A lo mejor puedes hacer un programa de sátira, de burla, o uno donde menciones, por ejemplo, el top de los mejores goles de la temporada, de la Copa, del Mundial, no sé, yo no sé de fútbol, sinceramente, la verdad no soy nada buena con el fútbol, solo juego en PlayStation y digan que les fue bien. Y eso para entender más o menos cómo de qué va, pero no soy fan, así que estoy hablando por hablar. Puedes abordar el tema del fútbol desde la perspectiva del entretenimiento. Tú puedes simplemente verlo desde la perspectiva del humor, hablar a lo mejor de los chismes, de los futbolistas, eso también es entretenimiento, hablar de la vida privada de los futbolistas, de con qué personas están casados, ya saben, un poquito esta parte de explotar un poco el rumor, un poquito la risa, un poquito el chisme, el chacoteo. Pero también puedes explotar el tema del fútbol desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva de la formación. A lo mejor tú me dices, oye Ingrid, me encanta el fútbol, de niño estuve en los equipos de la escuela, fui jugador ya en mi vida adulta y pues tengo un grupo a lo mejor de niños a los que estoy ahorita entrenando y me gustaría tener un podcast para dar tips de cómo formar a las nuevas generaciones en el fútbol.
yo tengo muchas técnicas literalmente de la vieja escuela, quiero compartirlas y se vale. Y entonces ya le estás dando una perspectiva educativa más enfocada a ayudar a ilustrar a otros niños o ilustrar a otros que quieran entrenar a grupos, a equipos pequeños y que tú ya les puedas decir por dónde o cómo empezar. Pero no es la única opción. A lo mejor me dices, no, Ingrid, yo no quiero ni una ni otra. Va. A lo mejor lo tuyo es hacer un podcast informativo en el que, obviamente, cada semana tu contenido no va a ser evergreen. Si no sabes qué es contenido evergreen, te invito a que cheques el podcast donde hablamos de tipos de contenidos. Hay contenidos que se escuchan y se ven todo el tiempo y hay contenidos que solamente son pasajeros. Y ahí entran las noticias. Tú puedes hacer un podcast meramente informativo del fútbol. Cada semana hacer un podcast de las últimas noticias, de qué va a pasar, por ejemplo, con los partidos que se cancelaron ahorita con el coronavirus. O hablar sobre qué va a pasar con los partidos y las eliminatorias del próximo año. O anunciar que tal o cual director técnico ya se dio de baja y acaba de entrar uno nuevo. Es decir, tú te vas a encargar de mostrarle a la gente en los podcasts noticias sobre tu pasión, que es el fútbol. ¿Va? Lo que quiero que entiendas es que necesitas entender cómo puedes abarcar el mismo tema desde diferentes áreas. Lo mismo ahorita te dije fútbol, pero lo mismo podría aplicar al café. En entretenimiento creo que sería un poquito más complicado ahorita pensar un ejemplo. No sé, tendría que pensarlo un rato. A lo mejor podrías hacer un tour de los restaurantes más famosos por su café en diferentes países y hacer un podcast de la experiencia misma de tomar café en diferentes restaurantes de la ciudad o de diferentes países. En educación podrías hablar de la historia del café y en cada capítulo explicar cómo el café es tratado en Brasil, cómo lo ven en México, cómo lo ven en Colombia, qué piensan del café en Europa, por ponerte algún ejemplo. Informativo, hablar de las noticias más recientes enfocadas a la industria del café. Si te fijas, es el mismo tema, pero lo puedes abordar de diferentes aristas. ¿Qué es importante tomar en cuenta? El nicho de mercado, es decir, a quién nos vamos a dirigir con el programa. Obviamente tienes que pensar quiénes son las personas que van a estar interesadas en ese mismo tema o en esa misma pasión que tú. Si tú eres fanático del café, vas a tener que poco a poco ir investigando qué tienen en común las personas que, al igual que tú, aman el café. Por ejemplo, hay muy marcado no sé si decir cliché o no, pero que sí tiene que ver con hábitos de consumo. La mayoría de la gente que consume café o una gran proporción de la gente que consume café es gente que ama leer, por ponerte un ejemplo. Ok. ¿Cómo vas a sacar provecho a eso o de qué manera lo puedes ligar con tu programa de podcast? Si te fijas, es muy importante que tengas claro entonces a quién vas a contarle cada historia o vas a dirigir tu programa informativo o tu programa de entretenimiento de esa pasión. Piensa en aquellos que te van a escuchar. 3. Dale un título a tu programa. Antes de comenzar cualquier otra actividad, es muy importante que le des identidad a tu podcast. Por ello, comienza por el título. La parte más importante de tu programa siempre va a ser el título, porque es la esencia, es la cara de tu programa. Por ello, es muy recomendable que utilices un título corto que haga alusión a tu pasión y que también esté relacionado con la esencia del programa. Algunos expertos recomiendan incluir una o dos palabras clave relacionadas directamente con la temática y, obviamente, nicho de mercado. Otros apuestan únicamente a incluir el nombre propio. Si tú ya eres una persona que tiene relevancia en tu gremio o en tu mundo
Me refiero al de la pasión. Por ejemplo, si tú eres una persona de renombre en el fútbol o en la industria del café, seguramente poner tu nombre como parte del título tendrá bastante punch, tendrá bastante éxito. Sin embargo, si no te conocen, podrías optar entonces por incluir estas palabras clave relacionadas con la temática o que sepas que va a hacer que la gente que te escuche conecte con el título. Otros también mencionan que es importante y es bastante funcional incluir en el título una u otra descripción que explique de una u otra manera la esencia de lo que va a encontrar en tu programa. Por ejemplo, en España son muy común títulos para temas de marketing, comunicación digital, publicidad, títulos como la Academia de Marketing Online, ustedes ya saben a quién me refiero, es decir, a este maravilloso y grandioso que es Óscar Feito, líder del podcasting en España, pero al igual que él hay otros programas con más o menos esta línea que tiene que ver con educación, que al simplemente escuchar el título sabes que va del ramo de la educación, de la formación, y obviamente ya tienes claro desde el título que pues es formación enfocada particularmente a publicidad o a marketing. Esto nada más por ponerte un ejemplo. Hay gente como Marta de Baile que tiene su programa de podcast y no necesita mayor presentación porque en México Marta de Baile es líder de opinión. Le guste a unos, les guste a otros o la odien, pues es líder de opinión ya en nuestro país y tiene su programa. Hay otros que, como vienen enlazados de programas de radio, como los 40 principales, no necesitan otro título u otro nombre más que la carátula con el mismo nombre de la estación de radio. Por ello, yo te recomiendo que si es la primera vez que vas a hacer un programa de podcast, te metas a alguna plataforma de las que ya hemos mencionado, como Spotify, como iVoox, como Google Podcast o de Podcast App, y revises un poquito cómo están estructurados los títulos, las carátulas de otros podcasts. Por ejemplo, si tú ya tienes clara tu pasión y tu tema y tu título, es importante que también revises, ojo, ten cuidado con eso y se me había olvidado decirlo y qué bueno que me acordé antes de terminar el programa. Tienes que revisar y es muy importante que cheques que el título que le vas a poner a tu podcast no está ya a nombre de alguien más. Es decir, si tú googleas el título que ya se te ocurrió y hay 2, 3 podcasts igual, tache. Tendrás que pensar otro título porque no está padre que haya 2, 3 podcasts con el mismo título. Por ejemplo, en el género del geek, todo lo que tiene que ver con videojuegos, superhéroes, anime. Noté que hay muchos títulos en podcast de España que son muy similares. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, lo más fácil es primero investigar en Google, luego investigar una por una en la mayoría de las plataformas más conocidas de podcast para identificar que el título de tu programa no está repetido, que alguien más ya lo está usando, ¿vale? Entonces, retomando el tema del título, también es importante que si no tienes una idea, empieces a jugar con conceptos. Hay gente que le gusta como esta parte de la asociación, de la unión, y entonces crean títulos como el club del frustrado, o no sé, el club de los videojuegos, o el club de los amantes de la poesía. Y está padre, y funciona porque da este sentido de unión, de colectividad, de fraternidad. Entonces, si no tienes ni idea, date una vuelta por estas plataformas y más o menos de la temática que tú quieres hacer tu podcast, checa ya qué hay. Ojo, también es muy importante que cheques qué hay para que tú no repitas tal cual exactamente lo mismo que otros están ofreciendo. Seguramente lo que tú tengas que compartir será único siempre y cuando tú le des tu enfoque y obviamente le pongas tu personalidad y vaya de la mano con la esencia que tú manejas. Quizá haya 20 podcasts que hablen de lo mismo que tú, pero la manera en que tú abordes los temas o la manera en que tú
presentas ejemplos es lo que hará la diferencia. ¿Sale? 4. Define la personalidad del podcast. También es muy importante que le proporciones personalidad a tu programa. Es decir, si tu podcast fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Tú cómo describes a una persona? Tu podcast podría ser, no sé, una persona seria, respetuosa, con un lenguaje sofisticado, incluso especializado, con un lenguaje y un uso de conceptos sumamente serio, riguroso, o quizá es una persona que le guste hablar con propiedad. ¿Cómo te imaginas tu podcast? A lo mejor es todo lo contrario y a lo mejor tu podcast es súper relajado, con un lenguaje súper coloquial. ¿Dice o no dice groserías tu podcast? ¿Grita o habla muy bajito? Eso lo tienes que tomar en cuenta. Cuando le das personalidad a tu podcast, es una forma de comenzar a plantear bases. Es decir, cuando comienzas tu podcast hay que poner los primeros cimientos para un proyecto bastante grande. Por ello, ponerle personalidad a tu podcast es más fácil para después ayudarte a darle estilo y definir aspectos mucho más, digamos, complejos y algunos más simples que más adelante se te van a ir presentando. Por ejemplo, si tú ya hiciste este ejercicio de darle personalidad a tu podcast, podrás cerrar los ojos y puedes imaginarte a tu podcast como una persona, como un avatar o como, no sé, como ese alter ego de ti. Y entonces ya le pusiste nombre, ya le pusiste imagen, ya le pusiste, en tu cabeza ya tiene una forma. ¿Qué pasa? Que cuando tú creas esa personalidad, poco a poco vas a ir definiendo el estilo. ¿Dónde se ve reflejado el estilo, Ingrid? En la música, en la tipografía, en los colores y también en el lenguaje que vas a usar en el programa. He notado, es mucho más fácil en las plataformas de podcast tipo audio, como es Spotify o iVoox, que hay programas que se prestan a las groserías. Lo estoy viendo, por ejemplo, cuando hacen análisis de videojuegos, es muy frecuente ver el uso del lenguaje muy llano, un lenguaje muy casual, un lenguaje muy fluido, acompañado obviamente de groserías. En YouTube no sé ahí cómo esté permitido en el terreno del podcast, pero no lo he visto, al menos en los podcasts de tipo video que se suben a YouTube, no he visto que pase eso en ciertos tipos de podcast. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si desde el principio tú estableces el tipo y la categoría de tu podcast, pues obviamente tendrás claro si se vale o no se vale decir grosería, si se vale o no se vale poner conceptos muy especializados o muy rebuscados. Por ejemplo, nuestro programa es de tipo educativo, es tipo formación. Por ello, en este programa evito, en la manera de lo posible, decir groserías. Trato de no decirlas. Es algo que traigo muy marcado, pero en este programa yo evito decirlo. ¿Qué pasa con mi nuevo proyecto de Querido Diario Colectivo? Allá, a pesar de que el lenguaje y el tipo de información que yo estoy dando allá es mucho más relajado, el ambiente es mucho menos especializado, tampoco digo groserías. ¿Por qué? Porque estoy consciente, de acuerdo con los datos, con las analíticas que me está arrojando YouTube y las redes sociales, sé que me siguen niños, sé que me siguen hombres, pero también me siguen muchos niños. Y entonces, ahorita hay una controversia con esta situación desde el año pasado de si los contenidos de YouTube deben declararse sí o no como para niños cuando hay juguetes de por medio. Ahorita no voy a hablar de ese tema, pero pues la situación es la siguiente. YouTube da por hecho que si un video que está en su plataforma incluye juguetes, por ende está dedicado a los niños. Sea ahorita esta situación
Yo siempre me he mantenido al margen y los contenidos trato de siempre manejarlos sin groserías porque sé que me ven niños. En el caso de Comunica y Emprende, pues está fuera de lugar porque aquí el contenido es para ayudarte, para informarte y no tanto para entretenerte en el ramo del humor, por ejemplo, o del sarcasmo. Hay programas que están enfocados al humor y hay doble sentido, chistes rojos, groserías y se presta. Por ello es muy importante que tengas claro la personalidad de los programas que estás manejando. Hace unas semanas, más o menos, no, ya tiene creo que el mes. Es que estoy un poco confundida. Con la cuarentena, ustedes disculpen, pero estoy más desorientada que nunca. Entonces, bueno, el punto es que justo apenas hace poco estoy dando asesoría a mi mejor amigo que acaba de comenzar también un proyecto nuevo enfocado a YouTube. Y justo muchas de las dudas que él me planteaba son dudas que ahorita estoy tratando de resolver con este programa y con los posteriores a este. Y es definir la temática. No puedes mezclar temas cuando estos están muy separados o cuando aparentemente están estrechamente relacionados, pero te das cuenta de que la gente que los va a escuchar no va a ser la misma. Entonces es muy importante que definas quién te va a escuchar y por tanto te va a ayudar a definir la personalidad de tu programa. 5. Decide cuántos anfitriones tendrá tu programa. Como ya habíamos visto en el episodio dedicado a los tipos de podcast, existen variaciones en los programas debido al número de anfitriones que van a estar en cada episodio. Ya en aquel episodio hablamos un poco de las ventajas y desventajas que tiene cada una de las modalidades. Te invito a que escuches el podcast en caso de que quieras ahondar más en este tema y todavía no hayas escuchado ese programa. Pero a grandes rasgos hablábamos de que pues puedes hacer tu programa solo, lo puedes hacer en compañía, de 1, 2, 3, 4 y va cambiando la dinámica. Y eso es lo que hace que haya una categoría o más bien una tipografía de podcast. Según esta categoría, que se establece a partir del número de personas o de anfitriones que están en el programa, se divide en monólogo o monográfico, podcast grupal, de entrevista o tipo debate o mesa de discusión. Ya habíamos mencionado un poquito el tema de las ventajas y desventajas, pero a grandes rasgos podríamos mencionar que obviamente en el monólogo o monográfico, como es este podcast en el que está tu servidora, pues obviamente toda la talacha me la aviento yo sola, yo escribo, yo manejo la agenda de contenidos, yo decido qué temas se van a publicar, qué temas vamos a tocar, hago el guión, yo grabo, yo sé a qué hora me siento a grabar y a qué horas van a publicarse cada uno de los contenidos en las diferentes plataformas y redes sociales. ¿Qué pasa cuando decides hacerlo grupal? Tienes que tener muy en cuenta que pues tienes que encontrar a otra persona o otras personas con las cuales tú vayas a hacer el podcast que realmente estén comprometidas para que puedan establecer horarios de grabación, horarios para la creación del contenido, para la investigación y obviamente para también ponerse de acuerdo de qué van a hablar. Lo bonito de los podcasts grupales es que hay más interacción, hay más retroalimentación, pero es muy complicado ponerse de acuerdo cuando son dos o más integrantes en el programa. Y cuando este es de tipo entrevista, también es importante tomar en cuenta que si te vas a aventar esta modalidad de entrevista, tienes que tener una agenda muy grande para tener una lista amplia de invitados. Es decir, si te vas a aventar desde el primer episodio en adelante y la promesa a tus escuchas es todo el tiempo vas a traer invitados, tienes que tener la seguridad de que siempre vas a tener un invitado para que nunca te quedes como en blanco y siempre tengas a un invitado nuevo o que no repitas como tan seguido a los mismos entrevistados. En el caso de tipo debate o mesa de discusión es un poco similar, pero aquí también hay que agregarle la organización. Como ya mencionábamos antes, algunas de las desventajas de las mesas de debate, o más bien uno de los retos, es a nivel audio. A veces cuando hay muchas personas en el espacio de grabación,
Cuando se empiezan a calentar los ánimos, a veces llega un punto en que se escucha ahí un mercado y quien está del otro lado escuchando no entiende realmente qué está pasando y a veces pueden pasar minutos en los que todos están hablando, están discutiendo, como la mesa de discusión lo dice, y no sabes al final en qué acabó. Ponía el ejemplo en aquel programa de un ejemplo muy particular, que es las mesas de debate que llegan a darse en programas de estos de cobertura de fútbol o de deportes en general que se transmiten a veces en radio, que terminan calentándose los ánimos y se terminan dando con todo y tú ya no sabes quién ganó, en qué quedaron, quién perdió, quién tuvo la razón y al final o los mandan a comerciales o se termina el programa y pues ya no sabes en qué acabó. Hay que tener mucha organización en ese sentido con respecto a los invitados. También influye mucho el equipo de audio para que este tipo de dinámicas de debate o de discusión pues sean bastante amigables para los escuchas. Entonces, es muy importante que desde un principio tengas claro el formato que vas a utilizar para tu programa. 6. Escribe un párrafo de descripción. Una vez que tengas claro la personalidad, temática, categoría y por supuesto título de tu programa, es muy importante que redactes una breve descripción donde le digas a tu escucha de qué trata tu programa. Y no solo eso, sino de qué va el programa, qué va a encontrar en cada episodio. Para hacer esta descripción, redacta un texto de entre 25 y 30 palabras, que es más o menos el espacio que te dan las plataformas de podcast, ya sea Spotify, iVoox, YouTube. YouTube es mucho más amplio, creo. De hecho, sí es mucho más amplio. Te deja poner mucho más texto, pero lo recomendable es un texto corto en el que menciones a lo mejor si tienes categorías o subcategorías de tu programa. Por ejemplo, Comunica y Emprende sabemos que es un programa enfocado a la comunicación y el emprendimiento, pero tenemos 4 categorías, es decir, 4 pilares que son comunicación, desarrollo, negocios online y negocios offline. Estos 4 son las bases de nuestro programa. Hablamos de comunicación, sí, hablamos de emprendimiento, pero de ahí vemos que se desglosan estas 4 categorías. Entonces, si necesitas una forma de organizar mejor tus temas, las categorías te van a ayudar, pero no quiero entrar en ese tema tanto porque es parte del siguiente episodio, ¿vale? Y finalmente, número 7, define qué tipo de podcast será. Lo último que vamos a hacer en este audio es decidir qué tipo de podcast será con respecto a la técnica. Recuerda que existen 3 categorías: podcast de audio, podcast o vidcast y el screencast, que sabes que personalmente no me gusta tomarlo en cuenta como tipo de podcast, pero bueno, las tipologías que existen lo incluyen. La razón es la siguiente. Bueno, ahorita te digo la razón. Primero te digo los podcasts para que tú decidas qué tipo te gustaría hacer. Ya lo mencionábamos en el episodio, creo que antepenúltimo. Los podcasts de audio se reproducen en formato MP3 y su principal característica es que es única y exclusivamente audio. Tiene efectos sonoros, tiene introducción, tiene cierre, tiene arreglos, a veces música de fondo, pero nada más. Está tu voz todo el tiempo en el programa, llevando la secuencia de inicio, desarrollo y conclusión, nada más. Pero no hay imágenes ni nada por el estilo. Como es el caso de este programa, siempre y cuando me estés escuchando desde Spotify o iVoox o de Podcast App o Google Podcast, etcétera, etcétera. La otra modalidad es podcast de video, también llamados podcast, vidcast o videocast. Son aquellos programas que combinan este audio de podcast tradicional, pero ya incluyen video o imagen estática. Estos programas de podcast están en formato MP4 y por lo regular hay 3 tipos. Están aquellos con imagen estática con el audio de fondo,
como es nuestro caso, si nos estás escuchando desde YouTube, ya viste que tengo una imagen de fondo y me está en este momento corriendo mi voz. También están los que graban en video al locutor o locutores, si son varios anfitriones, mientras están grabando el podcast sentados frente al micrófono, con la computadora, la tablet o lo que tengan a la mano. Se ve en el video cómo están sentados platicando. Y finalmente hay un tercer tipo donde pues está el audio acompañado por una serie de imágenes que son fijas y están sincronizadas y ayudan a reforzar los temas que se están tratando. A esto le llaman algunos presentación narrada o podcast mejorados. La última categoría, como tú recordarás, no me gusta contemplarla tal cual como un tipo de podcast porque desde mi perspectiva es más un tipo tutorial. ¿Por qué? Porque según la definición que yo encontré de screencast, este consiste en hacer captura de video de la pantalla de tu monitor mientras está acompañado por el audio de la narración y pues se utiliza mucho para fines de educación. Entonces, a mi forma de ver, creo yo que el screencast es un tutorial. Entonces, no me gusta meterme con ese tema como un tipo de categoría, más bien un tipo de podcast, ¿vale? Entonces, para acabar, Ingrid, ¿qué tengo que decidir? Sencillo. ¿Quieres que tu podcast nada más tenga audio? Órale, aviéntate podcast de tipo audio y nada más tienes que sacar el formato en MP3. ¿Quieres meterle imágenes? ¿Quieres que esté en plataformas como YouTube? Va, entonces el formato va a ser MP4 y le vas a meter imágenes. Pero quiero que estés consciente que si te avientas el formato de video, tienes que estar muy, muy consciente de que el tiempo de edición es mucho más tardado. Entre que buscas las imágenes, entre que editas en otro programa, el video para juntar la imagen requiere un poco más de tiempo. Además, también recuerda que el tiempo de renderizar un video con audio también toma más tiempo dependiendo de la computadora que tú tengas. Es decir, producir un podcast de audio te va a ser mucho más fácil sin importar el tipo de computadora que tengas porque es un poco más sencillo el proceso. Y digo sencillo entre comillas porque hay computadoras que a pesar de ello, el puro audio en programas como Audition o Audacity llegan a trabarse por lo mismo, porque no tienen mucha capacidad. Aquí son cuestiones más técnicas, cuestiones de memoria, cuestiones de RAM, cuestiones de tarjeta de audio, video, el modelo de la computadora, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres empezar, realmente eres principiante, no le sabes mucho, pero quieres comenzar, yo te recomiendo aviéntate un podcast de audio donde únicamente te encargues de editar tu voz y ya. Si eres una persona que le sabe más a la edición de video, te gusta estar buscando imágenes y sabes que vas a tener la capacidad de poder editar un video cada semana o cada 15 días o la periodicidad que tú le des a tu podcast, adelante. Pero sí es importante que tomes en cuenta estos pequeños detalles que pues a largo plazo van a ayudarte o te van a poner el pie para que tú puedas continuar con tu programa. Ya lo mencionaba, no recuerdo si en el primero o segundo episodio dedicado al podcast, que según algunos expertos y algunas cifras, trato de recordar quiénes eran para citar, saben que me gusta citar siempre las fuentes. No me acuerdo si es en el curso de Oscar Feito, en el programa de Oscar Feito de los que ha hablado del podcast, pero recuerdo que alguien mencionaba una cifra bastante interesante y es que la mayoría de los programas de podcast pioneros se quedan entre el séptimo y el 10º programa, es decir, el 17º episodio. La razón es que es muy difícil darle seguimiento, no es tan fácil el estar semana con semana o quincena tras quincena publicando contenido, no es fácil. Y llevar el ritmo es todo un reto. Entonces, toma en cuenta estos factores para que el día de mañana no se te haga más pesado o más difícil continuar con tu programa. Y por ello, te recomiendo que te concentres ahorita en decidir entre estas categorías para que en el siguiente programa ya podamos avanzar con la creación de tu programa. Y quizás en este punto me digas, a ver Ingrid, ¿qué voy a ver en el siguiente episodio?
en el siguiente episodio te voy a mostrar cómo crear una estrategia de contenidos para tu podcast. Pero antes de que termine el programa, quiero decirte que tienes tarea. Oh, sí, es la primera vez en casi 3 años que llevamos con Comunica y Emprende y con este bonito programa de podcast. Es la primera vez que te voy a dejar una tarea puntual. Y es la siguiente. Necesito que vayas pensando cómo te imaginas la carátula. ¿Cómo te imaginas que será el primer episodio? ¿De qué tema te imaginas o de qué tema te gustaría que fuera tu primer programa? Ahora, tengo otra pregunta. ¿Cuántas veces te gustaría publicar un episodio? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez a la quincena? ¿Una vez al mes? Yo no lo sé, pero son pequeños datos que necesito que comiences a pensar porque vamos a empezar a darle forma en el siguiente podcast. Vamos a hablar ya de cómo vamos a estructurar tu programa para que en cuestión de 2 o 3 episodios más tú ya puedas arrancar con tu primer episodio de podcast. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Y hasta aquí el programa de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿qué piensas sobre hacer un podcast? ¿Has pensado en crear tu propio programa? ¿Te da pena? ¿O realmente es porque no habías tenido tiempo? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y The Podcast App. También sé que ya estamos en Google Podcast, así que ahí te dejo el dato cultural. Como siempre, ya sabes, para mí es muy importante saber qué te parece el programa, en qué puedo mejorar, qué temas te gustaría que tocáramos en el programa. Sea cual sea tu sugerencia, con mucho gusto la tomaremos en cuenta. Si te sirvió o gustó o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, tu hámster, bueno, a tu suegra, pero por favor que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es tuya. Si quieres y necesitas más información, también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.